Buenos días. Hoy voy a tener el gusto de hablarles un poquito sobre lo que significa el cómputo científico, que es un término que se ha puesto un poquito de moda en estos días. Este término representa lo que antes era análisis numérico, pero en una evolución que involucra a la tecnología computacional. ¿A qué me refiero? Bueno, una de las preguntas importantes que uno quiere resolver cuando trabaja en ciencias duras es ¿qué es lo que va a pasar en el futuro con un sistema con el cual yo estoy trabajando? Yo quiero predecir, si yo conozco las condiciones actuales, qué va a pasar mañana, pasado, a cierto tiempo. Eso en ciencias duras lo hacemos utilizando una ecuación o un conjunto de ecuaciones, que son nuestras favoritas, ¿verdad? Son las que aprendemos en la escuela, las que nos dicen la segunda ley de Newton, las leyes que aparecen en cinética química, qué sé yo, un montón de leyes, ¿no? Lo que no nos dicen, y que es muy fundamental, es que muchas de estas ecuaciones que modelan los fenómenos que nos interesan no se pueden resolver de manera exacta. Esto es, así como la formulita de la ecuación de segundo grado que a muchos nos gusta, en la cual decimos aquí está la ecuación que yo quiero resolver y esta es la solución, en la mayor parte de los casos no vamos a poder resolver. La pregunta es entonces, bueno, si yo no puedo resolver las ecuaciones, ¿cómo es que puedo hacer predicciones sobre lo que va a pasar en el sistema que yo estoy estudiando? En realidad la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo hace uno predicciones? ¿Cómo hace uno esas descripciones? Uno trata de pensar en un sistema como algo continuo, ¿no? Como algo que no se va a separar, como que es de una sola pieza. Sin embargo, cuando uno hace cierto estudio sobre el sistema, uno no se fija en todo. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, las imágenes de las fotografías, cuando uno magnifica las fotografías, lo que uno ve no es la imagen continua, uno ve un montón de puntitos. Y ese conjunto de puntitos, con sus colores, con sus colocaciones, son los que nos dan lo que el cerebro interpreta como la imagen. Eso mismo pasa cuando uno resuelve otros tipos de fenómenos, otros tipos de ecuaciones. ¿Qué es lo que uno hace? No puedo agarrar el objeto completo, entonces me voy a fijar en pedacitos del objeto que a mí me interesan, como si yo pusiera ciertos observadores para el fenómeno nada más en los lugares en los cuales yo quiero obtener información. Un ejemplo, esta figura, pues a lo mejor muchos de ustedes la identifican, la conocen. ¿Sí? Este es un ejemplo de una región en la cual nosotros vivimos, el estado de Michoacán, pero representado con triangulitos. Lo que vamos a hacer es no trabajar para resolver un problema sobre este dominio, no trabajar sobre el estado de Michoacán de a de veras, sino sobre los triangulitos. ¿Por qué sobre los triangulitos? Porque se comportan muy bien, porque yo puedo hacer como una pequeña piñata y reconstruir todo el dominio, y los triangulitos son muy fáciles de manipular en la computadora. Pues bueno, con esos triangulitos yo construyo la solución por pedacitos y luego voy a armar la solución completa como en una piñata. Algo que se vería como este estilo, no sobre el mismo dominio, pero es como la misma idea, ¿no? Piensen como si yo estuviera armando con pedacitos una fotografía, como si estuviera haciendo un collage. Así es como se trabaja con computadoras en la actualidad. Lo que tenemos que hacer es agarrar nuestro problema completo y discretizarlo. Vamos a considerar un ejemplo muy clásico y muy interesante que analizamos en clase. Queremos encontrar una función cuya segunda derivada, con un signo menos, sea una función que yo conozco, predeterminada, un dato del problema. Y voy a sujetar a esta ecuación a la cual yo me estoy refiriendo a dos condiciones iniciales, que son en cierto intervalo, al origen, le voy a poner un cierto valor que yo conozco, y al final del intervalo voy a ponerle otro valor que yo conozco. Me estoy refiriendo a que quiero resolver la función, quiero encontrar la función en el intervalo 0,1. Este es un problema que nos sirve de prueba, en realidad lo podemos resolver de una manera muy sencilla, sin embargo nos sirve para fijar ideas de lo que estamos explicando. Para hacer una aproximación a la solución de este problema, yo no me voy a fijar en todo el dominio. Como les decía, voy a poner una serie de observadores. Como tenemos poquito pizarrón, ¿verdad? Vamos a poner nada más 4 observadores. Vamos a poner uno aquí, otro aquí y 2 aquí que estén equiespaciados, o sea, en las posiciones que corresponderían a 0, 1/3, 2/3 y 1. Los observadores que están en las orillas ya ganaron porque la información que yo requiero, que es el valor de la función en esos puntos, ya la conozco. Son estos valores alfa y beta que yo puse, ¿no? Entonces a mí me gustaría encontrar la solución en estos 2 puntos que faltan, los cuales voy a numerar de la siguiente manera. Le voy a poner a este un U1 y a este le voy a poner U2, este va a ser U0 y U3.
En U3, que corresponde al extremo derecho, conozco la solución. En U0, que corresponde al extremo izquierdo, ya conozco la solución. ¿De qué manera encuentro yo algo que se comporte como la derivada y la segunda derivada? Si ustedes recuerdan la plática del doctor Jara, él mencionaba el uso de pendientes, de secantes, de las tangentes y de varias rectas que aproximaban a la función. Entonces, vamos a tratar de reproducir este esquema de aquí. Yo tengo 3 puntitos. Tengo una función que no conozco ahí, y a mí me interesa calcular, en base a esos puntitos, el valor de la segunda derivada, primero de la primera derivada y luego de la segunda derivada, que aproxima en estos puntos, ¿no? Entonces, bueno, una posibilidad sería, como había dicho el doctor Jara, es tomar secantes en estos puntos. Pero una posibilidad, si ustedes ven en el dibujo, dado que yo quiero aproximar la pendiente de la recta que pasa aquí, de manera muy natural se obtiene la aproximación tomando la recta secante que pasa por estos 2 puntos. Si nosotros tomamos esa recta secante, entonces mi aproximación a la derivada, ¿cuál sería? La aproximación sería el valor de la función en este punto, después, menos el valor de la función en este punto, el antes, entre la distancia que los separa. A esta distancia le voy a poner h. Tradicionalmente se pone como un tamaño del paso. Y vamos a poner aquí ciertos puntitos. Vamos a pensar que ponemos algo como U1, U2 y U3. Entonces, mi aproximación a la derivada sería el valor en U2 menos el valor en este sería U0, entre la distancia que los separa, que sería 2 veces h. Con este truco yo puedo aproximar la primera derivada en este punto y en este punto. Esa sería una aproximación, por ejemplo, para esta que acabamos de calcular, sería una aproximación en el punto 1. Tomamos el vecino a la derecha menos el vecino a la izquierda, los valores de la función, entre la distancia que los separa en horizontal. Ahora bien, ¿cómo le hago para aproximar una nueva derivada? ¿Sí? Es muy sencillo. Vamos a hacer un truco de los que se hacen comúnmente en computación, en cómputo científico. Me voy a fijar aquí como si tuviera unos nodos imaginarios. En la realidad, cuando yo trato de resolver el problema, no los puedo poner ahí. Lo que yo voy a hacer es hipotéticamente suponer que están aquí, ¿sí?, para poder hacer una aproximación. Entonces, si yo supiera el valor de la aproximación a la derivada en este nodo y supiera la aproximación al valor de la derivada en este nodo, yo podría sacar una aproximación a la segunda derivada en ese nodo. ¿Cómo le haría? Tomaría la aproximación en este puntito, como el U' antes, menos el U' después, entre la distancia que los separa. Si esto lo hacemos de manera uniforme, esta distancia que los separa sería h. Aprovechando la fórmula que yo tengo, yo podría reconstruir toda la aproximación a la segunda derivada. ¿De qué manera? Pues yo puedo poner en este nodo la aproximación a la derivada con estos puntos, que sería U2 menos U1, entre la distancia que los separa, aquí nada más es h, menos la aproximación en estos dos, que es U1 menos U0, entre h, y luego tomaría la distancia que los separa a los dos, que sería h. Haciendo las operaciones indicadas aquí, lo que tengo es U2 menos 2 veces U1 más U0 entre h cuadrada. Y eso es lo que me da la aproximación a la segunda derivada en este punto. Ok. Empleando esta aproximación, pues yo puedo hacer como encontrar y reemplazar en esta expresión de aquí. Entonces yo puedo poner, en lugar de este V', pongo esta aproximación que aproxima la derivada con un signo menos, debe ser igual al valor de la función en el punto donde estamos evaluando. En este caso sería el x1.
Entonces, hago las operaciones indicadas aquí, pongo la h cuadrada de este lado, tengo un h cuadrada por fx1 igual a, y ahora tendría menos u2 más 2 veces u1 menos u0. Y esa es una aproximación a mi ecuación en este nodo u1. Haciendo algo parecido, yo puedo obtener la aproximación en el nodo u2. Lo único que voy a hacer es recorrer los índices. Entonces ahora tendría un menos u3 más 2u2 menos u1 igual a h cuadrada por f en x2. Ahora bien, si observamos estas dos ecuaciones, podemos observar que la solución que yo conozco, la parte de la solución que yo conozco, está en las orillas, en los nodos que yo puse como u0 y u3. Este nodo u0 aparece en esta primera ecuación y este nodo u3 aparece en esta segunda ecuación. Como son datos conocidos, yo los puedo pasar del lado derecho. Vamos a quitar este u0, ¿sí? Con un signo menos quedaría con un más, y u0 pues, es el valor que ya conozco de la ecuación dado como alfa. Algo parecido para este u3. Y pongo aquí. El resultado, este de aquí, es un pequeño sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son precisamente los valores de la función en los nodos u1 y u2. Y estos valores son la versión discreta de esta ecuación. Como les decía, es como si estuvieran viendo una imagen, pero en lugar de ver el continuo, lo que hacen ver es en cada uno de los puntitos. Esta ecuación, en los puntitos que a mí me interesa, se ve así. A medida que me interesa más resolución, haría lo mismo que con una imagen, yo pongo más puntitos. En automático, lo que voy a obtener es un problema discreto. Resolver el problema discreto da pie a muchas teorías, a muchas ideas de cómo resolverlo de manera eficiente. No se trata nada más de cambiar el problema continuo por el problema discreto, sino que este debe comportarse de la misma manera que este de acá. Eso no siempre ocurre, hay que tener mucho cuidado a la hora de discretizar. La solución que yo obtengo de aquí debe ser buena, bonita y barata, ¿verdad? No nos debe salir más caro resolver el problema discreto que el problema continuo. Y en general, pues a partir de aquí salen muchas posibles líneas de investigación. En una siguiente entrega les platicaremos sobre cómo se trabaja con estos sistemas, qué propiedades tienen y de qué manera aproximan a la solución del problema real. Muchas gracias.